Bienvenido a otro ejemplo de resolución de una ecuación de dos pasos con fracciones. En este ejemplo, vamos a mantener las fracciones en la ecuación, y luego resolver esta ecuación como cualquier otra ecuación de dos pasos. En otro video, resolveremos esta misma ecuación eliminando primero las fracciones de la ecuación y luego resolviendo para x. Mirando la ecuación dada, observe cómo la variable x está en el lado derecho de la ecuación esta vez. Lo que significa que para resolver esta ecuación, vamos a escribir la ecuación en la forma en que alguna fracción o algún número sea igual a x. Como tenemos una ecuación de dos pasos, primero sumaremos o restaremos para aislar el término variable, luego multiplicaremos o dividiremos para resolver la variable. Último paso, comprobaremos nuestra solución y dado que la variable está en el lado derecho, el término variable es x4, por lo que para deshacer esto más 2, 3, nuestro primer paso será restar 2, 3 en ambos lados de la ecuación. Entonces en el lado izquierdo tendremos negativo 7, 8, y luego menos 2, 3. Es igual a la derecha x dividido por 4 más 2, 3 menos 2, 3. Plus 2/3 minus 2/3. Observe cómo restamos 2, 3 en ambos lados. La razón por la que hicimos esto es en el lado derecho. 2, 3 menos 2, 3 es igual a 0. Entonces, mirando el lado izquierdo de la ecuación, para realizar la resta, tendremos que obtener un denominador común, con suerte el denominador menos común. ¿Cuál sería el mínimo común múltiplo de 8 y 3? O el número más pequeño que el divisible entre 8 y 3. Bueno, 8 y 3 no comparten ningún factor común, y podemos ver en los múltiplos a continuación que el mínimo común múltiplo de 3 y 8 sería 24. Y dado que 8 veces 3 es igual a 24, multiplicaremos esta primera fracción por 3, 3. Y como 3 veces 8 es igual a 24, multiplique esta fracción por 8, 8. Entonces ahora tenemos 21, 24 negativos. Menos 16, 24. Es igual a x dividido por 4. Observe cómo tenemos un denominador común. Y dado que 21 negativo menos 16 es igual a 37 negativo, tenemos 37 24 negativos es igual a x dividido por 4. Recuerde que esta barra de fracción significa división. Entonces, para resolver x, o deshacer esta división, ahora multiplicaremos ambos lados de la ecuación por 4. Y como esto está en forma de fracción, multiplicar por 4 1. Nuevamente, la razón por la que estamos haciendo esto es mirando el lado derecho. Como 4, 4 se simplifica a 1, nos queda solo x a la derecha. Y en el lado izquierdo, observe que 4 y 24 comparten un factor común de 4. Hay 1 de 4 en 4 y 6 en 4. Entonces nuestra solución es x es igual a 37, 6 negativo. Lo cual no se simplifica. Pero esta es una fracción impropia. Así que también expresemos esto como un número mixto. Nuevamente tenemos x es igual a 37, 6 negativo. Entonces, como número mixto, esto también sería negativo. Entonces, para encontrar el número mixto, dividiremos 37 entre 6. Entonces 37 dividido por 6. Hay 6 seises en 37 ya que 6 veces 6 es 36. Sustraer. 37 menos 36 es 1. Lo que significa que 37, 6 negativo es igual a negativo 6. Y el resto sobre el divisor o negativo 6, 1, 6. Entonces, esta sería nuestra solución expresada como una fracción y como un número mixto. Ahora para verificar esto, tendríamos que sustituir x 37, 6 negativo por la ecuación y asegúrese de que el lado izquierdo de la ecuación sea igual al lado derecho. Avancemos y hagamos eso. Entonces a la izquierda tenemos negativo 7, 8. Ahora recuerda que esto significa x dividido por 4. Dividir por 4 es lo mismo que multiplicar por 1, 4. Y dado que x es igual a 37, 6 negativo, voy a escribir esto como 37, 6 negativo, de nuevo en lugar de dividir por 4, voy a multiplicar por 1, 4 y luego sumar 2, 3. Entonces tenemos 7, 8 negativos iguales. Nada se simplifica aquí, por lo que tenemos negativo 37, 24. Queremos que nuestro denominador sea 24, así que multiplíquelo por 8, 8.
Entonces eso sería más 16/24. Entonces tenemos 7, 8 negativos iguales, esto sería negativo 21/24. Estos dos comparten un factor común de 3, por lo que el lado izquierdo se simplifica a 7, 8 negativo. Dado que 21 negativo dividido por 3 es 7 negativo y 24 dividido entre 3 es 8. Entonces tenemos 7, 8 negativo es igual a 7, 8 negativo. Verificar nuestra solución es correcta, eso lo hará para este ejemplo. Pero recuerde que vamos a resolver esta ecuación de nuevo primero limpiando las fracciones y luego resolviendo para x. Por supuesto, encontraremos que la solución es la misma.